Hoy es el lunes 8 de noviembre y son las 7 en punto. Vamos a empezar con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí,
Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Señor, te agradecemos por una nueva semana que nos ha brindado, una nueva semana de victoria. Y Señor, quiero llevar a las familias que en este momento pasan por momentos difíciles. Las quiero llevar ante tu trono por sanación, para nuevas fuerzas. Y muy especial quiero llevar ante tu trono a la señora Frisia Rosaria y la familia Solellana, que les des la fuerza, el apoyo en estos momentos tan difíciles. Señor, te pido que bendigas cada casa, cada uno que está sintonizando este programa, que bendiga sus vidas, sus casas, sus matrimonios, sus hijos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguro me levantaré, mi fortaleza. En medio del dolor pude escuchar tu voz y hoy meditaré en tu ley, seguiré, no me alejaré, pues confiada voy, tú me salvaste, mi Dios. Eres tú mi escudo. roca y refugio eres tú. Mi refugio, yeah, eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Eres mi refugio. Yeah. Mi refugio eres tú. mi roca y refugio eres tú. Mi roca y refugio eres tú.
Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor. No lo alcanzo a comprender, pero gracias yo te doy. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está.
digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto, levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Oh, Jesús. Con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso glorioso
digno y santo es el Cordero. Esta canción la hemos dedicado a Raymond María en Curazao y su familia, a Shani y Hensley, también en Curazao, y a Connie y Marilyn Shakutu en La Haya. Y la próxima canción la dedicamos a Tito Plata y Romanda Molina. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, y en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. De Dios. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera paz a mi alma, y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula.
huella. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ay, Señor, te doy gracias. Échele mi mariachi. Una tarde muy triste me hallaba. Vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día, que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando... Y la próxima canción la vamos a dedicar a la familia Soleyana, a mi hermano. Y le quiero mucho, mi hermano Célix Soleyana, y también a su esposa Geralda. Sé que están pasando por unos momentos poco difíciles, pero recuerden que el Señor está con ustedes. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Amor que es libre como el viento, amor que todo puede dar, amor que sabe esperar, amor que sabe perdonar, amor que sobrepasa todo, amor que no tiene final, amor clavado en una cruz incondicional. Señor, gracias por amarme, gracias por enamorarme, gracias por darme un nuevo día, sonrisa, alegría, una casa, un cielo y un sol que brilla. Señor, gracias por la cruz vacía, porque está vacía tengo vida, porque tengo vida, tengo fe y esperanza, todo encontré. Señor, gracias por amarme así, a pesar que yo no respondí. Todas las veces que tú me llamaste, cuando más necesité, tú me rescataste. En el mundo busqué pero no hallé, convencido al fin encontré un amor que nunca fallará. Amor precioso, inagotable, amor que vive por siempre, amor incondicional, amor perfecto, verdadero, amor que todo entregó, amor clavado en una cruz incondicional, sincero, verdadero, puro amor real.
Cada gota me sumerge, en la cruz puedo confiar. Cada clavo que he usado me recuerda que tomaste mi lugar. Debería ser yo ahí, pero no porque me amaste cuando no te conocí. Pero no porque me amaste cuando la espalda te di. Pero no porque más grande que mi error fue la cruz, fue tu amor. Y me rehúso a volver atrás, tú guías mi caminar. Paso en tierra firme, llegaremos a la eternidad. Porque tu gracia es suficiente y venceré. Con tu amor toda muralla yo derribaré. Y me rehúso a volver atrás, tú guías mi caminar. Piso en tierra firme, llegaremos a la eternidad. Es que tu gracia es suficiente y venceré. Con tu amor toda muralla yo derribaré. Amor precioso, inagotable, amor que vive y es por siempre. Amor incondicional, amor perfecto, verdadero, amor que todo entregó, amor clavado en una cruz. Amor precioso, inagotable, amor que vive y es por siempre. Amor incondicional, amor perfecto, verdadero, amor que todo entregó, amor clavado en una cruz, incondicional. Enciclopedia musical. No hay otro como tú, Dios. Tu amor es único, incondicional. Amor incondicional, sí, el amor que Cristo tiene para nosotros es incondicional. Y tengo saludos y deseos de bendiciones para Mariela, para Faruk, Aaron y Rebeca en Málaga. Y también un deseo y de bendición y saludo para Omachechi en Bonaire. Cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma, de repente ya no está, que las sonrisas se han marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará, las herramientas del maestro. Mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Conocer voy a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento en la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo, el silencio vale más
más que 1000 palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿Qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? Si contigo no quiero estar. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, es la decisión de amar. Allí, ahí el sol se pondrá. Oye maestro, mi alma aquí está. Aquí estoy, carpintero. Que en el taller me esperarás y me renovarás. Que en el taller te espero. Oye maestro, muchas gracias por tanto, señor. Richard López, tu servidor. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor.
corazón, Señor. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu y haznos nuevo. Tengo un saludo y también deseo de muchas bendiciones para Amaryllis de Asset y también para siervo de Dios Antonio Herrera y su esposa Adriana en Campen. Y un saludo también y bendición para Mireya Natale y Antonio y toda la familia Natale en Caracas, quienes nos están sintonizando en este momento. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, alabe a Dios.
Sí, así es. Todo lo que respira, cada ser humano tiene que reconocer que Cristo es el Señor. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo y reconocer la majestad de Jehová. La siguiente canción la voy a dedicar muy especialmente para mi suegra Ivy Richards y para mi suegro Amirko Papavenklar, para Shareska, para Marcelo, para Fernando, también para Juni y la familia Richards aquí en Holanda. Y es una canción que la semana pasada mi suegra Ivy me dijo, bueno, pero suegro, tú no has tocado mi canción. Pues hoy te voy a complacer con tu canción. Saludarles con el repique de un 4 y los 32 guarales, las maracas con el bajo que embellecen mis cantares, en armonía todo suena, bellas notas agradables, con todos los instrumentos a mi Dios hay que alabarle, les traigo este canto nuevo, con fragancia más trantale. Con el mensaje de Cristo, por eso quiero explicarle. Él dijo, soy el camino que va derechito al Padre. Allá en Juan 14:6, si quieres puedes buscarle. Un día mi Padre del cielo a la tierra quiso enviarle. Juan 3:16 expresa gran amor inmensurable. Usó el vientre de María para así poder engendrarle. Creció en gran conocimiento, un testimonio intachable. Por amor se hizo pobre, a muchos pudo enseñarle. Único hombre en la historia que movió gentes irreales. No se puede comparar en esta tierra con nadie. Muchos se maravillaban por sus prodigios y señales, otros andaban con él, pero era para señalarle si en algo se equivocaba y declararlo culpable. La sabiduría divina desde el cielo vino a guiarle. Antes que usted piense algo, mi Jesús todo lo sabe. Arpa para Venezuela y el mundo entero, porque es necesario de que toda Venezuela se humille ante los pies de Dios. De mi mente salen versos con sabor a cielo que pasean por los raudales de Acarigua portuguesa, los campos y las ciudades, todita mi Venezuela. El mensaje quiero darles, que este evangelio se anuncie en todas redes sociales, que en televisión y radio que cada día se proclame, que Jesús viene muy pronto a su pueblo a levantarle, ya que está claro en la Biblia, solo quiero recordarle, de Dios soy un instrumento, por eso he venido a hablarle, caminando aquí en la tierra hicieron fue despreciarle, lo azotaron, lo escupieron, como cualquier miserable, en una cruz de madera lograron crucificarle, recordemos que en un tiempo ofrecían los animales y a través del sacrificio
Dios podía perdonarle. Cristo como un corderito derramó toda su sangre, hizo un solo sacrificio y logra al hombre salvarle. Dijo consumado es, palabras inolvidables. Murió y enfrentó a la muerte con poder inagotable. Resucitó el tercer día, por eso es un Dios confiable. Confiésalo con tu boca, hoy es el día aceptable, porque de un momento a otro la muerte puede llegarle. Ponga la esperanza en Cristo y Él nunca va a defraudarle. Y la próxima es para Romana Molina, otra vez a petición. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío, lléname de ti te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez.
noches a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy tenemos una oportunidad más de poder encontrarnos por medio de este programa de radio, de Una Semana con el Señor. Y para mí pues es un privilegio poder transmitirles a ustedes un mensaje en base a la palabra de Dios, un mensaje que nos puede ayudar a todos a identificarnos y reconocer nuestra situación, especialmente espiritualmente cuando se habla de cristianos, cuando no son cristianos o cuando una persona no es aún cristiana, pero escucha este mensaje, también puede meditar un poco y darse la oportunidad de tomar decisiones para ser más edificado en su vida y para que empiece a formar su carácter en base a la palabra de Dios. Yo soy el pastor Antonio de la Iglesia Angélica de la Puerta en la ciudad de Kampen, una iglesia hispana de nuestra congregación aquí en Holanda, y tengo esta oportunidad de poder participar por medio del programa de la radio y poder transmitir un mensaje, como lo acabo de decir, un mensaje para edificación, un mensaje para fortalecer nuestra convicción. Y bueno, yo quiero comenzar primero diciendo algo. Quiero dar una pequeña introducción a este mensaje que quiero transmitir a ustedes. Alguien dijo que personas mueren por creer en algo. La religión es lo más seductor que la humanidad creó. La muerte es nuestro mayor miedo y la religión nos da la ilusión de que somos inmortales. Todo lo que alimenta un deseo o ilusión es seductor y nada puede igualar a la religión en esta área. Recuerde que la seducción es un proceso mental y nada más puede seducir la mente igualmente de la persona, la espiritualidad o el ocultismo también. Lo que nos hace apreciar algo intensamente en nuestras vidas es el sufrimiento anterior en alguna circunstancia, que luego le llamamos la experiencia. Las experiencias hay que vivirlas. Las experiencias nos enseñan mucho y además ese es el propósito de la experiencia, enseñarnos, madurarnos, hacernos más adultos y más responsables. Hay un hombre que se llamaba Henry Kissinger. Él fue, si no estoy mal, el secretario de Estado, presidente Richard Nixon o Gerald Ford. Y él dijo esta frase: yo no soy el tipo de persona que es conducido por sus emociones, porque las emociones son inútiles. Eso dijo Henry Kissinger. ¿Sabe que en situaciones sociales todos nosotros usamos máscaras para mantener nuestras defensas, para efectos rápidos y tratar las personas de difícil acceso? Generalmente esta es la mejor alternativa para la dureza y suavidad. Igualmente hay un artículo que dice: seducción es una palabra que usamos de modo habitual en nuestras conversas cotidianas, pero sin embargo la misma palabra envuelve la acción de seducir y obtener el resultado esperado del acto. Esto sucede cuando se practica esta actitud. La seducción será capaz de provocar en otra persona o inducirla para que ella participe de un acto. Es así como la seducción se encuentra en estrecha comunión con la persuasión, porque el objetivo final de quien seduce es llamar la atención y ver a quién dirige a la acción seductora. Vamos a leer en la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 al 25, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios, qué palabra tan maravillosa. Quiero decirles que el amor sincero involucra la entrega total y abnegada. Pero una persona que es egocéntrica no puede amar verdaderamente. En realidad yo quiero darles un mensaje hoy que yo he llamado el poder de la seducción. La seducción tiene un gran poder en todo el sentido de la palabra. Y quiero hablar de un primer punto, quiero hablar sobre seducido por el egocentrismo. La pregunta que podemos formularnos hoy, hermanos, es: ¿usted se preocupa con usted mismo o con los demás? Es muy importante preguntarnos eso, porque el egocentrismo nos seduce a nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El egocentrismo tiene un poder de seducción. Es muy importante entender eso. Este es mi primer punto con relación al poder de la seducción. Vamos a leer Génesis 37, 29, 30. Génesis 37, 29, 30 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén regresó a la cueva para buscar a José. Esta es la historia de José, el hijo de Jacob, el cual fue maltratado por sus propios hermanos. Él fue tirado en una cisterna, en un pozo. Y el único hermano que realmente lo defendió se llamaba Rubén. Pero mire lo que hace aquí. Rubén regresó a la cueva para buscar a José, pero su pequeño hermano no estaba. Luego su primer pensamiento no fue: ¿dónde está mi hermano? ¿Qué le pasó a mi hermano? Si él dice: ¿a dónde iré yo? Él no preguntó: ¿y a dónde fue mi hermano? Y cuando él vio que su hermano no estaba en la cisterna, él se preguntó: ¿y yo a dónde iré yo? Tampoco pensó qué fue lo que sucedió con mi hermano, sino que su pensamiento inmediato fue: ¿y ahora qué va a suceder conmigo en este problema? Queridos oyentes y participantes del programa, cuando nosotros somos seducidos por el egocentrismo, pensamos siempre en nosotros mismos y no en el prójimo. Porque el egocentrismo tiene ese poder de seducción. Él nos seduce siempre a darnos el primer lugar y a pensar primero en nosotros y luego en los demás. Cosa que cuando somos cristianos, somos hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús. Naturalmente somos llamados a ser libres por el poder de la palabra de Dios, de la seducción del egocentrismo. Ya nosotros no decimos yo, sino decimos: si Dios quiere. Si Cristo me permite, yo haré esto, haré lo otro, yo tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo este pensamiento, pero será la voluntad del Señor Jesucristo. Tú puedes tener pensamientos, puedes tener proyectos, pero siempre los llevamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es Él el único que nos puede dirigir. Él es el único que nos puede liberar de ese egocentrismo. Como cristianos debemos considerar primero a la persona afectada por el problema, y así es probable, encontrar una solución en cualquier situación. El punto es que el egocentrismo es una seducción que puede afectar a cualquiera de nosotros como persona en cualquier circunstancia de la vida. En cualquier problema, en cualquier situación, siempre pensamos primero en nosotros
y nos olvidamos del prójimo, porque somos egocentristas, esa es nuestra naturaleza, y es una de las razones por las cuales Jesucristo murió en la cruz, para liberarnos de ese egoísmo. Amén. Volvamos a la historia de José. Los hermanos de José solo pensaron en ellos, en su seguridad. Ellos están tan enfocados en su propio yo, que mintieron a su padre cruelmente y lo hicieron para esconder una acción maligna que ellos habían puesto en práctica, una acción egoísta sin límite. Sus hermanos engañaron a su padre diciendo que el hermanito había sido devorado por un animal, pero en realidad no fue así. Cuando nosotros no valoramos al prójimo, somos seducidos por el egocentrismo, y entonces siempre tratamos de pisotear y de pasar por encima de los demás, porque estamos pensando siempre en nosotros mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Una joven cristiana dijo: seducción es la nueva norma. Infelizmente vivimos en una cultura que entrena nuestras mentes para ver la seducción como una norma a partir de una edad muy temprana. Basta dar una rápida caminada por los centros comerciales y usted verá afiches tras afiches con modelos en poses sensuales. De la invención del Pinterest, Instagram o otros aplicativos, las imágenes sensuales están al frente de nuestra cara como nunca antes lo estuvieron. Esta niña dice: como jóvenes cristianas estamos siendo bombardeadas por mensajes de nuestra cultura diciendo que seducción y poses sensuales son legales y normales. Hacerse selfies seductoras ya no es atrevido, es aceptable y alabado. Por el hecho de vivir en un mundo caído, es normal que incentive a las muchachas a actuar sensualmente. Pero muchos jóvenes dicen que hacerse un selfie no tiene nada de malo. Y tal vez tengan razón en cierta manera. El problema no está tanto en el selfie, el problema está en la sensualidad con que se hace un selfie. Un selfie precisamente es egocéntrico, y eso es lo que estamos hablando. El egocentrismo, o somos seducidos por el egocentrismo. Las mujeres especialmente se toman, mire las poses que ellas colocan para tomarse en un selfie, o tomar una foto, colocarla en una de las redes. Es lamentable, pero la humanidad está totalmente seducida por el egocentrismo hoy. Hermanos, el selfie en sí no es el problema es la manera egocéntrica como es usado y colocado en un aplicativo. Si vemos bien, los hermanos de José no lo mataron directamente, pero podemos ver que ellos esperaban que ellos no esperaban que él sobreviviera mucho tiempo. En otras palabras, ellos estaban dispuestos para permitir que desconocidos hicieran el trabajo sucio en su lugar. Eran desleales a sus principios. Hay personas que no hacen algo sucio contra su prójimo. Ellos juran y aseguran no tener nada que ver con este comportamiento egoísta. Ellos dicen: no, yo no soy egoísta, pero sirven de promotores para que otras personas lo hagan en su lugar. Ellos inician una confusión en un grupo y luego esconden la mano para que no los vean. Eso se llama egocentrismo. Eso se llama hipocresía. Y somos seducidos por ese poder de la seducción que existe hoy en día. Quiero hablar sobre el segundo punto, seducido por el materialismo también. Somos seducidos por el materialismo de este mundo. Es importante saber que el materialismo tiene el poder para seducir y esclavizar a las personas. Alguien dijo: ¿cómo el materialismo puede ser un peligro en el empleo? ¿Qué factores el cristiano debe considerar delante de la oportunidad de trabajar horas extras? El deseo de riquezas puede comenzar aparentemente de una forma inofensiva. Veamos este ejemplo. Si tu patrón le dice: tengo buenas noticias para usted, nuestra empresa consiguió un buen contrato, en los próximos meses usted tendrá que trabajar muchas veces hasta más tarde, pero yo te garantizo que su pago será mucho mayor.
¿Cómo reaccionaría usted a esa pregunta? Yo quiero decirte que reconocemos que naturalmente tú tienes que sustentar tu familia, porque es una gran responsabilidad, pero no es la única responsabilidad que tiene usted como cristiano. Leamos aquí en Génesis 14, 11, 12, y tomaron la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. La seducción por las ganancias llevó al sobrino de Abraham, a Lot, a vivir en medio de vecinos ávaros y peligrosos. Ese deseo por tener cosas le costó la libertad y la paz. Él fue llevado en cautiverio y experimentó la tortura y esclavitud. Inclusive estuvo cerca de la muerte con su familia y perdió todos sus bienes. De la misma forma podemos ser tentados a hacer cosas o ir a lugares que no debemos, y todo a causa de la seducción materialista. La prosperidad que anhelamos puede ser demasiado fascinante. Nos puede tentar como esclavizar en caso de que nuestros motivos no estén de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestra vida. Las tierras que escogió Lot para vivir al comienzo parecían la mejor opción para él. Pero él se olvidó que la maligna Sodoma, donde decidió vivir, podía presentar tentaciones lo bastante fuertes para un día destruir a su familia. Actualmente los cristianos pueden ser seducidos por una Sodoma materialista, tal como un mejor empleo, un mejor salario, una mejor posición, todo esto para dejar de lado su ministerio y no volver a la iglesia o no servir a Dios. Pero este tipo de ofertas trae siempre un destino que te puede decepcionar más adelante. Levítico 25:23. En el libro de Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Según este versículo, Dios quiere que su pueblo evite la avaricia y materialismo, porque sabe que esta actitud puede destruir tu carácter. Si su actitud está de acuerdo con la prosperidad de Dios, entonces usted dejará lo que tiene disponible para poder ayudar a los demás. Qué bonito. Cuando nosotros somos liberados de la avaricia por el poder de la palabra de Dios, su Espíritu Santo, por la unción, nosotros ponemos a disponibilidad lo que tenemos para compartir con otras personas. Y ese es un antídoto para no ser seducido por el materialismo. Esto es difícil de practicar si usted mantiene una actitud materialista. Pero es bueno que pienses en sí mismo como un mayordomo de todo lo que tiene y no como su dueño. Porque Dios te va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Cómo usamos lo que Él nos ha dado. Porque no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Dice el texto bíblico, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Cuando habla de la tierra mía es, dice, todo lo que está en este mundo le pertenece. Todo lo que nosotros tenemos, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Cómo los administramos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los corregimos? ¿Qué ejemplo les dimos? No solamente la parte material, en la familia también. Nuestras amistades, nuestros hermanos en la fe. Por todo eso nos van a pedir cuentas un día. Nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. Colosenses capítulo 3:2. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos y queridos oyentes, buscar las cosas de lo alto significa esforzarse para colocar las prioridades del cielo, pero en la práctica diaria para no amar las cosas del mundo. Es muy importante entender eso. Hay un hombre que se llamaba Ludwig Feuerbach. Él dijo, el filisteo entiende por materialismo la glotonería, bebederas, avaricia, placer de la carne, vida lujosa, todos los vicios sucios de que él mismo en secreto es esclavo. Y luego hace una pregunta, ¿qué es el hombre? Y luego él responde, es medio animal y medio ángel. Queridos oyentes,
Pensar en las cosas de lo alto significa concentrarse en lo eterno en lugar de lo temporal. Esto es un antídoto contra la seducción materialista. Amén. Piénselo muy bien, porque la seducción tiene mucho poder. No solo la seducción sexual, no solo la seducción física, también la seducción materialista. Somos seducidos por las propagandas, seducidos por las oportunidades y por la sociedad, pero como hijos de Dios, no debemos dejarnos seducir por las cosas del mundo. Quiero terminar con mi tercer punto. Que he llamado seducidos por Dios. Es la mejor seducción de la cual nosotros podemos hacer parte. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, 1-4. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Queridos oyentes, observemos el orden de esta oración. Primero Jesús alaba a Dios. Luego de alabar a Dios Padre, Él hizo su pedido conforme a su voluntad. Porque alabar a Dios primero que todo nos lleva a una correcta disposición y a la actitud correcta para exponer nuestras necesidades diarias. Lamentablemente nuestras oraciones son más parecidas a una lista de compras que a un verdadero diálogo con Dios. Lamentablemente es así. Esto significa que las oraciones de ciertos cristianos no pasan de simples palabras porque aún no han sido seducidos por la palabra de Dios. Cuando abrimos nuestros corazones para que Dios entre en nosotros es porque algo nos llamó la atención, algo nos sedujo para bien, para mejor. Este tipo de seducción es favorable para nuestra vida, para nuestra fe cristiana. Ser seducidos por Dios es una experiencia incomparable. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aleluya. ¿Quién, siendo un poco inteligente, cambiaría un manantial de aguas vivas por cisternas que acumulan aguas de lluvia que son temporales? ¿Quién? Hermanos, no creo que ninguno de ustedes lo quiera hacer. Cuando somos seducidos por Dios somos como un manantial. Somos como aguas cristalinas y purificadas que dan vida de calidad inigualable. Vivimos en victoria a pesar de las circunstancias. Y la paz que Dios nos da no es ausencia de conflictos, sino que en medio de los conflictos vivimos gozados, contentos, porque sabemos al final tendremos la victoria. Amén. Vamos a leer en Juan capítulo 7:38. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando él dice quien cree en mí, significa también quien es seducido por mí. No permanecerá igual. Será una persona llena de sabiduría y testimonio cristiano. Quien cree verdaderamente en Jesucristo no será más una simple persona. Será alguien totalmente diferente en todo y mucho más. Hermanos y queridos oyentes, la seducción tiene poder egoísta. La seducción tiene poder material. Pero quien es seducido por Dios hace la diferencia. Quien es seducido por la palabra de Dios, por las bendiciones de Dios y las promesas de Dios, puede experimentar el poder del Espíritu Santo para tener la recompensa y la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con esto, hermanos. Les quiero agradecer por la atención y la oportunidad que he tenido también para transmitirles este mensaje. Hay muchas seducciones. Somos seducidos por el materialismo en este mundo. Somos seducidos por la mentira.
Somos seducidos por la avaricia. Somos seducidos por muchas cosas que nos quieren robar. Nos quieren robar la bendición de Dios. Yo te doy un consejo esta noche. Déjate seducir por Dios. Entrega tu vida a Cristo. Abre tu corazón. Pídele perdón por sus pecados. Y te acordarás de mí. El Señor va a hacer un milagro en tu vida y nunca serás la misma persona. Así lo hizo en la vida mía. Cambió mi vida y pasé de la oscuridad a vivir en la luz, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nos veremos una próxima ocasión y poder transmitirles un nuevo mensaje para edificación de tu fe cristiana, y si no eres cristiano, para que entregues tu vida a Cristo. Amén. Y así, de esa manera, Dios se glorificará. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor.
Sí, tremendo palabra inspirado por el Espíritu Santo del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y para los que están interesados, pueden tomar contacto con el pastor Herrera de la Congregación Evangélica La Puerta en Kampen. ¿Ya? Y la próxima semana tenemos la oportunidad de oír otro mensaje de otro siervo de Dios, que es el pastor Gerald Valle. ¿Ya? El pastor Valle ministra en Amsterdam Norte, también la iglesia evangélica La Puerta. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseo de pronta recuperación y también bendición para la familia Reyes en Bonaire, para Ronchi, para Magali, también para Farenia y Yuri. Y la vamos a dedicar también a Roche Celestin. Sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura.
tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. A la hermana Sonia y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Me dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que ese gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar. Y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, caramba, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar. Y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Juan Luis Guerra. Ajá. Y tenemos deseos de bendición y también saludos para las próximas personas. Iván Félida, también para la familia Dovale, para siervo de Dios Gerald Dovale, su esposa Judesca, Juvenkli, Shudrelish, Shudrek, y también para Janine y Rienzo. Saludos también y bendición para Etlin y Setni La Cruz, para Jan y Clarice Schuitema, para tía Viola, Johnny y Irene en Sueca. Y también un saludo y bendición para toda la congregación completa allá en Curazao, para el siervo de Dios, pastor Lend Marcelia y su esposa Adilei, y también para siervo de Dios, el pastor Harry van der Boude y su esposa Singrid. Por ustedes tengo la próxima canción.
los caminos de la vida. Esta canción me hace recordar algo que he experienciado 2 semanas atrás. Por motivos imprevistos tuve que ir a Curazao. Y para llegar a Curazao, y no solamente a Curazao, hoy en día si tienes que viajar, tienes que hacer muchos trámites. Tienes que hacer unas pruebas, necesitas un código para probar que no tienes corona. Que no tienes corona y que puedes embarcar y viajar. Y los últimos días estoy viendo que mucha gente está tan preocupada por obtener el código. El código que da admisión a un restaurante, a un museo, etc. Pero se olvidan una cosa. Para llegar al cielo, también se necesita un código. Y ese código para llegar al cielo es el código más importante. Más importante que el código para entrar a un restaurante, a un museo, a un festival, a una fiesta. Quizás Dios ha tocado tu corazón esta noche. Quizás oíste a la voz de Dios diciéndote, ven a mí. Quizás tienes miedo, oíste la voz, pero tienes miedo. O quizás tú dices a ti mismo, hay tiempo, lo puedo hacer mañana. Pero mañana puede ser tarde. Porque nosotros no sabemos lo que el día de mañana nos va a traer. Y te voy a llevar a el libro de Joel, capítulo 2, versículos 3, 12 y 13, que nos dice lo siguiente. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo, mientras aún hay tiempo. Hágalo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Si tenemos tantas preocupaciones para obtener el código en nuestros teléfonos para poder entrar a un festival, a un restaurante o donde sea, ¿por qué no empezamos a preocuparnos por el código más importante de todos los códigos, que es el código, la registración en el libro de la vida? Porque sin la registración en el libro de la vida, mañana vas a tener un problema. Si no tienes el código más importante, si Cristo viene, y sabemos que Cristo va a venir, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, Cristo vendrá y tú no tienes el código para ir con Él. En ese caso no vas a tener nada, absolutamente nada, al día de mañana. Dios quiere que decidas hoy. Nuestro Dios Jehová no es un Dios que se preocupe del pasado. Nuestro Dios Jehová se preocupe por tu futuro, por lo que va a venir, lo que es ante ti.
Y si Dios ha hablado a tu corazón esta noche, te invito para ir en oración conmigo. Simplemente repite mis palabras. Señor Jesús, vengo ante ti y admito que soy un pecador. Admito con el corazón sincero que he pecado contra ti. Pero te pido tu misericordia. Te pido perdón. Te pido que me laves y me limpias con tu sangre preciosa. Que me das un nuevo corazón. Hazme una nueva persona. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y si has orado esta oración conmigo, toma contacto con nosotros, porque nosotros te queremos dar información, te queremos guiar en el camino que Dios ha abrido para ti esta noche. Tú no vas a caminar solo por este nuevo camino. Nosotros, yo, mi hermano Seide, que el pastor Herrera, el pastor Dovale, nosotros vamos a caminar conjunto contigo en este nuevo camino, el camino de la salvación. Amén y amén. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dilo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Y vamos a finalizar la transmisión de hoy. Son casi las 9 de la noche aquí en el estudio de Un Día Nuevo. Y vamos a clausurar la transmisión. Y recuerda, aún hay tiempo, como dice Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero eso el Señor dice: vuélvase a mí por completo mientras aún hay tiempo.
hágalo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. Aún hay tiempo. Y si Dios ha tocado tu corazón y no has orado conmigo, todavía lo puedes hacer. Habla con Dios. Habla con Dios. Y dice que te perdone. Admite tus pecados y Dios te va a perdonar. Y vamos a finalizar con Juan Luis Guerra como trompeta en si bemol, porque Cristo viene. Y yo me voy a despedir. Chao, chao, gracias por sintonizarnos esta noche. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao, chao. Solo nadie sabrá hora ni día como ladrón en noche fría, así será. Y una nube negra que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene. Yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene.